Y aquí damos comienzo a los 15 minutos con el senador Robledo, el espacio para comentar acerca de los más importantes acontecimientos de la semana que pasó y hablar de las actividades en las que participó el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo. Senador Robledo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, María Antonieta, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Senador Robledo, para empezar abordemos un tema que está candente en Bogotá, en el país y en el Polo Democrático Alternativo. Ahora tuvimos aquí en los micrófonos de Tribuna Magisterial también a la doctora Clara López Obregón hablando del tema, pero hablemoslo con usted. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando con la alcaldía de Bogotá? A ver, María Antonieta, empecemos por decir una cosa que he reiterado pues en todos estos días, ¿no? Yo soy de los que pienso que no hay corrupciones buenas y corrupciones malas, o que no hay actos indebidos buenos y actos indebidos malos, o que no hay negligencias buenas y malas. Y en ese sentido, entonces, uno tiene que rechazar cualquier acto de corrupción o indebido o negligente, venga de donde venga. Esta es una primera cosa que es uno de los criterios de constitución del Polo Democrático Alternativo. Esta es una primera cosa que no podemos pues soslayar. En ese sentido, pues digamos que avancen todas las investigaciones que tengan que avanzar y que la justicia actúe. Es decir, los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, quien considere que tiene cosas en las cuales trabajar, pues que trabaje. Y la propia Comisión de Ética del Polo, que es el organismo del partido que juzga el comportamiento de sus dirigentes y de sus militantes, pues que también actúe. O sea, lo primero es señalar que no tengo la menor duda en cuál es el problema de principios en este tema. Pero al mismo tiempo también hay que decirnos, la búsqueda de la justicia y las denuncias tienen que ser con pruebas en la mano. Si no hay pruebas en la mano, pues se cae en una actitud que no se puede compartir, porque no se puede atentar contra la honra de las personas y de las organizaciones sin que existan pruebas, sin que haya seriedad en estos asuntos. Y aquí hay que decir que si en algo coinciden todos los analistas que han observado pues las denuncias del senador Gustavo Petro esta semana, es que no aporta pruebas, no hay pruebas, digamos, hechos demostrados que le permitan hacer las aseveraciones que está haciendo. Yo incluso invitaría a quienes me escuchan a que busquen, por ejemplo, en la revista Semana de hoy, y van a encontrar que lo que dicen allí es que no hay pruebas. Ni Petro ni nadie ha aportado pruebas, y entonces, pues en este sentido, esto hay que señalarlo con toda claridad. Bueno, esta es la parte, digamos, María Antonieta, judicial del asunto. La parte judicial del asunto, que pues habrá que esperar de todos modos cómo evoluciona. Ahora, ¿cuál es la parte política del caso? ¿Cuál es la parte política? Bueno, en términos de los asuntos políticos, porque aquí hay una inmensa lucha por la alcaldía de Bogotá, sobre el futuro del polo, si se destruye o no esta organización, las propias diferencias internas del polo hacen parte de esta discusión. El que no entienda esto pues es bastante despistado. Y yo encuentro que políticamente en torno a este tema se han movido principalmente tres posiciones. Una primera, ciudadanos bogotanos de otros sitios del país que tienen críticas o censuras o comentarios que hacer a la administración de Samuel Moreno, y en ese sentido pues digamos que me parecen perfectamente respetables digamos esa actitud, y si critican y tienen la razón, pues esas críticas hay que aceptárselas. Este es un caso. El otro caso es la conducta de lo que yo llamo el uribosantismo, ¿cierto? O sea, lo que antes era el uribismo y ahora es el santismo que configura el uribosantismo. ¿Y por qué digo que este es un caso diferente? Porque es claro desde el primer día de la administración de Samuel Moreno que se montó, incluso desde antes de él posesionarse, el polo viene siendo objeto de una campaña de agresiones sistemáticas. Recordemos que lo primero que sucedió fue que Álvaro Uribe Vélez, antes de las propias votaciones de hace 3 años que definieron esta alcaldía, salió desde la costa a decir que Samuel Moreno era de las FARC. O sea, ese es, digamos, el inicio de esta administración empieza así. Después después la Fiscalía General de la Nación descubrió que en el DAS se había montado una empresa criminal
Empresa criminal es una frase no mía, sino de la Fiscalía. Se había montado una empresa criminal. Juan Gosaín la llamó una conspiración terrorista, que debía agredir a mucha gente en Colombia, pero que debía agredir particularmente, María Antonieta, al polo democrático alternativo. Esa empresa criminal del DAS contra el polo contenía 3 elementos principales. En 3 temas tenía que trabajar de manera sistemática contra nosotros. El primero, convencer a los colombianos de que los del polo éramos de las FARC. El segundo punto, convencer a los colombianos de que el alcalde de Bogotá era corrupto. Eso están todos los documentos y todas las pruebas. O sea, era generar una campaña de manipulación para que todo el mundo en Colombia pensara que el alcalde de Bogotá era corrupto. Y en tercer término, debía dividir al polo democrático alternativo, hacer esfuerzos por dividir al polo democrático alternativo. Entonces, digamos que hasta aquí, pues hay opiniones que critican la alcaldía de Bogotá o a Samuel Moreno o a Iván Moreno o a cualquiera del polo, que tienen origen en ideas de ciudadanos respetables que, bueno, por cualquier razón no están de acuerdo con cualquier cosa que esté sucediendo. Pero la otra parte de la opinión tiene origen en esta conspiración siniestra del gas, siniestra y corrupta hasta la médula, porque no puede haber cosa más criminal y más corrupta que coger a un partido como el Polo y hacer una campaña sucia para meterle a los colombianos el cuento de que este es un partido de guerrilleros y de corruptos. Y la tercera posición frente a este tema es la del doctor Gustavo Petro. ¿De qué se trata políticamente el caso del doctor Gustavo Petro? Digamos que hasta hace unos meses las cosas en el polo se desarrollaban con tranquilidad. Todos estuvimos haciéndole la campaña electoral al doctor Petro y por eso sacó ese resultado decoroso que se sacó. Particularmente Iván Moreno y la NAPU contribuyeron de manera muy importante a que la campaña se hiciera, hubo unas relaciones cordiales. Ahí están las fotos de Petro con Iván Moreno, etcétera, y en general el polo venía, digamos, en una situación de tranquilidad y de unidad. El asunto se hace crisis porque en algún momento Gustavo Petro le pide al polo, al comité ejecutivo, le pide al polo que entremos en acuerdos, en alianzas con Juan Manuel Santos. Él inclusive se reunió de manera en consulta con Juan Manuel Santos, se hizo algunos acuerdos que hasta el momento son secretos porque no conocemos qué acordó el doctor Petro con el presidente Santos, y además nos pidió la presidencia del polo para él. El comité ejecutivo se reunió, trató el tema y concluimos, primero, que era un disparate pues entrar en acuerdos con Juan Manuel Santos, que es el heredero del uribismo. Es que realmente es incluso una idea inaudita. Pero además también le dijimos al doctor Petro que tampoco pensábamos que él debiera ser el presidente de nuestro partido. Bueno, y ahí fue María Antonieta Troya. Es decir, de ahí para acá empezó este horror y esta sucesión de ataques de Gustavo Petro contra el polo democrático alternativo, y la emprendió por cálculos políticos contra el alcalde de Bogotá y contra su hermano el senador Iván Moreno. Bueno, y en eso estamos, absolutamente irritado, ¿cierto?, en un trabajo que yo pienso, y eso es lo que muestran los hechos, que apunta a romper al polo, a fracturar al polo, a destruir al polo. Es decir, él no lo ha puesto pues de que o nos plegamos a sus exigencias o desbarata el polo, y por supuesto que no nos vamos a plegar a sus exigencias. Y entonces, en desarrollo de estos hechos, esta es la situación en la que estamos. Por último, decir esto. Ahora, por supuesto que toda la derecha del país está absolutamente feliz con las actuaciones de Gustavo Petro. Pues imagínense, si no, todo el uribosantismo está de fiestas, ven la posibilidad de quitarle al polo la alcaldía de Bogotá. Ya todos, incluso quienes de una u otra manera habían participado en esa administración, han salido pues entonces en desbandada a ver quién se inventa la agresión más grande contra el polo. Yo he dicho que de parte del uribosantismo hay una gavilla contra el polo, en eso estamos. Pero digamos por último esto, María Antonieta. Primero, que quede claro que el polo democrático alternativo no se le va a entregar a Santos. No nos le vamos a arrodillar a Santos, no vamos a entrar en manguelas con Santos. El gobierno de Santos es tan reaccionario como el de Álvaro Uribe, es su sucesor. O sea que quienes están haciendo esto pensando que así nos van a ablandar y nos van a terminar llevando
al redil de Santos se equivocan. Y por último decir que tampoco van a destruir al polo. Yo siento que cada vez más los polistas entendemos lo que está pasando, qué es lo que sucede, cómo se manipulan ciertos hechos con ciertos cálculos políticos, y a todo eso vamos a terminar sobreviviendo, y el polo terminará en algún momento fortalecido y dispuesto y en condiciones de adelantar todas las batallas políticas que haya que adelantar hacia adelante.